Hoy vamos a ver la sesión 3 del curso nivel 3 de Astronomía Posición, el problema del cálculo de los elementos de órbita, filosofía conceptual. Este es el recordatorio de la estructura del curso de Astronomía de Posición. Estamos desarrollando el nivel 3 del curso de Astronomía de Posición. El nivel 3 es el proceso inverso de nivel 2, donde se transforman las coordenadas ascensión recta y declinación en elementos de órbita, cerrando así un ciclo que todo aficionado a la astronomía debe tener y debe saber manejar. Los elementos de órbita son el lenguaje que caracteriza los métodos de la astronomía básica y es el medio natural para la comunicación con los astrónomos profesionales. Este es el contenido del nivel 3 del curso de Astronomía de Posición. Hoy vamos a ver sesión 3, el problema del cálculo de los elementos de órbita, filosofía conceptual. Este es el contenido de la sesión 3 del curso nivel 3 de Astronomía de Posición. Vamos a ver el punto 1, problema 1, dadas dos coordenadas sobre la órbita de un planeta para dos fechas, calcular sus elementos de órbita. Cuando nos referimos planeta, significa que ese concepto abarca también asteroides y cometas. Tenemos el primer problema de cálculo de elementos de órbitas. Este problema se ve en todos los cursos clásicos de geometría analítica. Se da como dato dos posiciones en forma de coordenadas cartesianas del planeta para dos fechas distintas, T1 y T2. Para la fecha T1 se tienen los valores de las coordenadas X de T1 e Y de T1. Para la fecha T2 se tiene los valores de las coordenadas X de T2 e Y de T2. Estas coordenadas cumplen con la ecuación de la elipse, cuyo origen de coordenadas está en uno de los focos. Ver las ecuaciones 1 dentro del recuadro en color azul. Los valores de las coordenadas conocidas xt1, yt1, xt2 e yt2 están en color verde dentro de las ecuaciones 1. En este caso, el origen de coordenadas se ubica en el foco 1, en donde está también ubicado el Sol. Nótese que las ecuaciones 1 tienen como parámetros desconocidos los parámetros A, B y C. El parámetro B y C están en función de los parámetros E y A, ver ecuaciones 2 y 3. Por lo tanto, las incógnitas a resolver son en última instancia los parámetros E y A, ver ecuación 4. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones, ver ecuaciones 1, y dos incógnitas. Esto significa que se puede resolver el problema de cálculo de los elementos de órbita E y A, ya que también la ecuación 1 forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Nótese que hasta ahora hemos obtenido los valores de los parámetros A y E, ver ecuación 4. Y hemos coloreado en verde los parámetros A y E, para recordar que estos parámetros son ahora conocidos. Con el valor del parámetro A, semieje mayor, se puede calcular el parámetro P mayúscula, periodo orbital del planeta, usando la ecuación 4A. Por otro lado, la ecuación 4B permite calcular el valor del parámetro N minúscula, movimiento diario. Las ecuaciones 5A y 5B conectan las coordenadas polares definidas como R1 o radiovector 1 y el ángulo nu1 con las coordenadas cartesianas X de T1 e Y de T1, ver recuadro en color verde. Si hacemos el cociente de la ecuación 5B entre la ecuación 5A, se obtiene la ecuación 6A,
que está dentro del recuadro en color verde. Nótese que esta ecuación 6a nos permite determinar la tangente del ángulo nu1. Si hacemos el inverso de la tangente en la ecuación 6a, se obtiene la ecuación 7 dentro del recuadro en color azul. Hasta ahora conocemos los valores del ángulo nu1, el valor de A, el valor de E y el valor de P mayúscula. Ahora, usando la ecuación 6c, se puede calcular el parámetro Q. Por lo tanto, usando la ecuación 6b, podemos conocer el valor del radiovector R1. Introduciendo los valores conocidos del ángulo nu1 y del parámetro E, excentricidad, en la ecuación 8, que está dentro del recuadro color verde, se puede calcular por despeje el ángulo E mayúscula denominado anomalía excéntrica. Introduciendo los valores conocidos del ángulo E mayúscula y del parámetro E excentricidad en la ecuación 9, que está dentro del recuadro verde, se puede calcular el valor del parámetro M mayúscula denominado anomalía media. Colocamos un color verde al parámetro M mayúscula. Introduciendo los valores conocidos del ángulo M mayúscula, el parámetro N minúscula, movimiento diario, y la fecha T1 en la ecuación 10 dentro del recuadro color verde, se puede despejar el parámetro EPH mayúsculas, época del paso por el perihelio. Concluimos en esta sección 1 que con la información disponible solo se pueden calcular los elementos de órbita E, A, EPH, que son los más importantes. Vamos a ver el punto 2, problema 2. Dado dos radios vectores sobre la órbita de un planeta para dos fechas y donde los radiovectores son definidos de manera polar, respectivos módulos y ángulos asociados con las anomalías verdaderas de cada radiovector, calcular sus elementos de órbita. Estamos ahora estudiando el problema 2. En este problema nos dan como datos las coordenadas polares de las posiciones del planeta para las fechas T1 y T2. Ver figura en esta lámina. Las ecuaciones 1A conectan las coordenadas polares definidas como R1 y el ángulo nu1 con las coordenadas cartesianas xt1 e yt1. Ver recuadro en color verde. Las ecuaciones 1b conectan las coordenadas polares definidas como R2 y el ángulo nu2 con las coordenadas cartesianas xt2 e yt2. Ver recuadro en color azul. Los parámetros conocidos los hemos coloreado en verde. Las coordenadas x e y del planeta cumplen con las ecuaciones 2 dentro del recuadro en color verde. Estas ecuaciones 2 conforman las ecuaciones de la elipse mostrada en la figura de esta lámina y donde el origen del sistema de coordenadas está sobre el foco donde se ubica el Sol. Nótese que las incógnitas son en última instancia el parámetro E minúscula, excentricidad, y el parámetro A minúscula, semieje mayor, ya que los otros parámetros desconocidos B y C minúsculas están en función de los parámetros A y E minúsculas. Las ecuaciones 2 tienen la forma de las ecuaciones resueltas en el problema 1. Por lo tanto, procedemos a aplicar las metodologías usadas en el problema 1. Llegamos a la conclusión que, con la información disponible, solo se puede calcular los elementos de órbita críticos E, A y EPH. Vamos a ver el punto 3, problema 3. Dado los módulos de 3 radiovectores sobre la órbita de un planeta para dos fechas y dado los ángulos
delta nu 1, 2, ángulo entre el radiovector 1 y el radiovector 2, y el ángulo delta nu 2, 3, ángulo entre el radiovector 2 y 3, calcular sus elementos de órbita. Estamos estudiando el problema 3. Tenemos como datos el valor de los módulos de los radiovectores para las tres fechas. En la figura de esta lámina tenemos para la fecha T1 el módulo del radiovector RT1. Para la fecha T2 tenemos el radiovector T2. Y para la fecha T3 tenemos el módulo del radiovector RT3. Por otro lado, tenemos los datos del ángulo entre los radiovectores RT1 y RT2, denominado delta nu 1, 2. También tenemos el ángulo entre los radiovectores RT2 y RT3, denominado delta nu 2, 3. La ecuación 1A dentro del recuadro en color verde es la relación entre las coordenadas cartesianas y polares para la posición del planeta para la fecha T1. Hemos puesto en color verde aquellos parámetros que son conocidos, y en este caso se conoce a RT1, el módulo del radiovector que une el Sol y el planeta para dicha fecha. Recordad que los vectores se colocan en negrilla y sus respectivos módulos sin negrillas. La ecuación 1b dentro del recuadro en color azul es la relación entre las coordenadas cartesianas y polares para la posición del planeta para la fecha T2. Hemos puesto en color verde aquellos parámetros que son conocidos. En este caso se conoce RT2, el módulo del radiovector que une el Sol y el planeta para dicha fecha. Y también se conoce el ángulo delta nu 2. Nótese que la suma del ángulo nu 1 más el delta nu 1, 2 es igual al ángulo nu 2, que se mide entre el perihelio y el cuerpo del radiovector RT2. Ver ecuación dentro del recuadro color azul claro en la figura de esta lámina. La ecuación 1C es la relación de las coordenadas cartesianas y polares para la posición del planeta para la fecha T3. Hemos puesto en color verde aquellos parámetros que son conocidos. En este caso se conoce RT3, el módulo del radiovector que une el Sol y el planeta para dicha fecha. Y también se conoce el ángulo delta nu 2, 3. Nótese que la suma del ángulo nu 1 más delta nu 1, 2 más el ángulo delta nu 2, 3 es igual al ángulo nu 3, que se mide entre el perihelio y el cuerpo del radiovector RT3. La ecuación 2 en amarillo es un balance de la cantidad de incógnitas versus la cantidad de ecuaciones que tenemos hasta el momento. Por lo tanto, hasta este momento tenemos 7 incógnitas y 6 ecuaciones. Las incógnitas son xt1, it1, xt2, it2, xt3, it3 y el ángulo nu1. Y por otro lado, las ecuaciones son las mostradas dentro de los recuadros color verde, azul y negro. Son en total 6 ecuaciones. Por razones de visualización y pedagogía, hemos coloreado en color rojo las incógnitas. Las coordenadas xt1 y t1 cumplen con las ecuaciones de la elipse. Ver ecuación 3a. Las coordenadas xt2 e it2 cumplen con la ecuación de la elipse. Ver ecuación 3b. Las coordenadas xt3
e IT3 cumplen con la ecuación de la elipse, ver ecuación 3C. Por otro lado, las incógnitas C y B están en función de las incógnitas A minúscula y E minúscula. Ver las ecuaciones dentro del cuadro color rojo. Finalmente, haciendo el balance de la cantidad de incógnitas y ecuaciones, ver ecuación 4 en color verde, llegamos a que en este momento tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Por lo tanto, las ecuaciones 3A, 3B y 3C conforman un sistema de ecuaciones perfectamente soluble. Hasta ahora tenemos los valores de los parámetros E minúscula, A minúscula, B minúscula, C minúscula, Q minúscula y el ángulo nu T1. Aplicando la metodología del problema 1, podemos conocer el parámetro EPH, época del paso por el perihelio. Vamos a ver el punto 4. Problema 4. Dados 3 radiovectores definidos sobre el sistema de referencia polar eclíptico heliocéntrico. Cada radiovector se define como la letra L minúscula, B minúscula y R minúscula, donde L minúscula y B minúscula son la longitud y latitud eclípticas heliocéntricas y el R es el módulo del radiovector. Calcular los elementos de órbita. Para resolver el problema 4, yo solo lo voy a hacer de manera conceptual. No es mi propósito hacer los detalles matemáticos. Propongo una metodología alternativa a la propuesta estándar que se hace en todos los libros que tratan este tema de este problema 4. Para ver la forma estándar de cómo se resuelve este problema 4, ver la referencia al pie de esta lámina. En la figura que se ve en esta lámina se muestran las coordenadas polares definidas como R, L y B minúsculas, las cuales nos permiten definir el radiovector R. Nótese que el radiovector se define como la flecha azul y se simboliza con la R azul acentuada, mientras que la R en color negro, sin acentuación, define el módulo del radiovector azul. La terna en color azul como X', Y' y Z' define las coordenadas cartesianas del radiovector R azul. Las ecuaciones dentro del recuadro en color azul definen la relación entre el sistema de coordenadas cartesiano X', Y', Z' y el sistema de coordenadas polar R sin acentuación, L y B. Podemos definir los 3 radiovectores en términos de las coordenadas X y Z y donde a su vez las coordenadas X y Z están en función de las coordenadas polares R, L, B minúsculas. Se puede calcular el ángulo entre los radiovectores RT1 y RT2 mediante el producto escalar entre estos dos radiovectores o vectores, cuya fórmula se muestra en recuadro color rojo, donde delta nu 12 es el ángulo entre los radiovectores RT1 y RT2. Similarmente, se puede calcular el ángulo entre los radiovectores RT2 y RT3 mediante la fórmula que se muestra en el recuadro verde. Por lo tanto, en este momento tenemos como datos los valores de los módulos de los radiovectores y el ángulo sobre la órbita del planeta. Estos datos nos permiten calcular los elementos de órbita que están dentro del recuadro color azul mediante la aplicación de los métodos del problema 3.
En este momento, conocemos muchos parámetros orbitales del planeta. Podemos ahora usar la definición de las coordenadas eclípticas heliocéntricas del planeta. Por lo tanto, podemos plantear las coordenadas eclípticas heliocéntricas x', y', z' en función de las definiciones que vimos en el curso de astronomía posición nivel 2. Ver la referencia al pie de esta lámina. Nótese que los valores de las coordenadas x', y z' son conocidos. En particular, las coordenadas x'1, y'1, z'1 son conocidas y están en función de los parámetros desconocidos en color rojo, los cuales son omega minúscula, omega mayúscula y la inclinación de la órbita. Vamos a continuar la resolución del problema en la siguiente lámina. Nótese que las ecuaciones dentro del recuadro en color azul conforman un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y por lo tanto se pueden calcular los parámetros orbitales en color rojo. Por lo tanto, hemos resuelto el problema 4. Vamos a ver el punto 5, problema 5. Dadas 3 posiciones en términos de ascensión recta y declinación para 3 fechas consecutivas, calcular los elementos de órbita de un planeta. No vamos a resolver en detalle el problema 5, solo vamos a hacer un bosquejo de su resolución de manera conceptual. Para más detalles, ver la referencia 1 al pie de esta lámina. En la figura que se ve en esta lámina, permite establecer la relación entre el vector R mayúscula, U minúscula y ρ. Para más detalles, ver referencia 2 al pie de esta lámina. El vector ρ, el cual da la posición del planeta P con respecto al sistema de coordenadas ortogonales, ecuatoriales, geocéntrico definidas por los ejes denominados G, en griego G, eta, Z, el vector R mayúscula da la posición del Sol respecto al sistema de coordenadas ortogonales ecuatoriales geocéntricos. El vector U minúscula es el vector director del vector ρ, es decir, el vector que da la dirección del vector ρ. El vector R minúscula da la posición del planeta P respecto al sistema de coordenadas ortogonales ecuatoriales heliocéntricos definidas por los ejes denominados X y Z. Dentro del recuadro en color azul está la ecuación vectorial que relaciona los vectores R minúscula, R mayúscula, U minúscula y ρ. El método de Laplace permite calcular 3 radiovectores a partir de 3 posiciones en términos de ascensión recta y declinación para 3 fechas consecutivas. Por lo tanto, podemos conocer los radiovectores R1, R2 y R3 en negrilla y se expresan en forma ortogonal respecto al sistema de ejes X y Z. Sin embargo, estos vectores también se pueden expresar en términos de coordenadas polares, R, L longitud eclíptica y B latitud eclíptica. Por lo tanto, usando como datos la forma polar de los radiovectores R1, R2, R3 en negrillas, se puede aplicar los métodos del problema 4 para obtener todos los elementos de órbita. Vamos a ver el punto 6, problema 6, una metodología alternativa basada en potencia computación, método Monte Carlo. Los avances de la tecnología de las PCs han permitido realizar cálculos computacionales en tiempos muy cortos, permitiendo a algoritmos
que alguna vez se descartaron por ser inviables debido a la demanda de potencia computacional, resulta que hoy en día se han convertido en algoritmos casi rutinarios en los estudios de ciencia e ingeniería. Entre estos algoritmos están los cálculos estocásticos y de Monte Carlo. La base del método Monte Carlo está en el juego de la ruleta, la cual genera números aleatorios. Los matemáticos y la computación han desarrollado algoritmos que generan números aleatorios a través de funciones internas de la forma random, ver recuadro color naranja. Estas funciones internas son subrutinas intrínsecas dentro de los distintos tipos de programas asociados con códigos de programación o con programas como Excel. Para el caso específico que estamos estudiando, en donde queremos saber cuáles son los elementos de órbita óptimos, tales que se pueda calcular a través de estos parámetros los valores de las coordenadas ascensión recta y declinación, observados u obtenidos por astrometría de la trayectoria de un planeta. Para más detalles de las definiciones de los elementos de órbita, ver referencia al pie de esta lámina. Es bueno mencionar que la época del paso por el perihelio la hemos expresado por tres parámetros denominados TPD, TPM mayúscula, TPA. El parámetro TPD corresponde al día de la fecha del paso por el perihelio. El parámetro TPM corresponde al mes de la fecha del paso por el perihelio y el parámetro TPA corresponde al año de la fecha del paso por el perihelio. Por ejemplo, para el caso de la excentricidad, ver recuadro en color rojo, se asume que la excentricidad varía entre los valores de 0.05 y 0.9 en unidades de una precisión arbitraria. En este caso, se ha elegido la precisión de 0.1. Esto significa que se genera un conjunto de valores posibles de la excentricidad. Sin embargo, solo se toma al azar uno de los valores de la excentricidad. Esta operación se hace para todos los elementos de órbita. Por lo tanto, se genera al azar los valores de los elementos de órbita E, A, I, node, peri, TPD, TPM y TPA. Dentro de las llaves se tiene el conjunto de posibles valores de la excentricidad que van desde 0.05 hasta 0.9 en unidades de 0.1. Este conjunto conforma una serie aritmética cuya precisión es 0.1. El programa random lo que hace es tomar al azar uno de esos elementos de ese conjunto de la excentricidad. En particular, la ecuación que está dentro del recuadro en color azul genera valores al azar del parámetro E dentro de la cota inferior 0.05 y la cota superior 0.9. Una fórmula similar se aplica a los otros elementos de órbita. Nótese que el parámetro X mayúscula es un número aleatorio decimal entre 0 y 1. Los valores asociados con el parámetro de órbita E los simbolizamos de manera genérica como E sub i. Nótese que cada valor de E sub i está asociado con el resultado de la corrida y del generador de números aleatorios random. Por lo tanto, si hacemos 1.000.000 de corridas de random, entonces vamos a generar 1.000.000 de valores E sub i y se expresarían como E sub i1, E sub i2, etc. Otra denominación que recibe todos aquellos procedimientos que usan generadores de números aleatorios tipo Monte Carlo es métodos estocásticos. Desde el punto de vista metodológico estamos usando, lo estamos usando en este curso.
En el recuadro en color negro tenemos un generador aleatorio de elementos de órbita con el algoritmo que hemos descrito previamente y el cual lo colocamos dentro del recuadro en color azul, donde el parámetro EOR sub I representa un elemento de órbita cualquiera, donde EOR sub INF es la cota inferior de los valores de EOR sub I, donde EOR sub es la cota superior de los valores de EOR sub I. En el recuadro en color rojo se ha generado un conjunto de elementos de órbita para la corrida I de la función random. Estos elementos de órbita del recuadro en color rojo se introducen como input en el programa Astro 1, que ya lo habíamos visto en el curso de astronomía de posición nivel 2. El programa Astro 1 es un generador de valores de las coordenadas ascensión recta y declinación, las cuales hemos simbolizado como alfa C sub I y delta C sub I. La C significa calculado. Estos valores alfa C y delta C se comparan con los valores observados de las coordenadas ascensión recta y declinación, que las hemos definido como alfa O y delta O. La O significa observado. Ver la figura trapezoidal en color naranja. Si la comparación entre las coordenadas observadas versus calculadas son iguales dentro de un rango de precisión aceptable, previamente fijado, entonces los elementos EOR sub I son los elementos de órbita buscados. Por otro lado, si los valores de las coordenadas observadas versus calculadas están muy lejos entre sí, entonces se vuelve a generar nuevos elementos de órbita y se repite el ciclo de operaciones y verificación. Evidentemente, mientras mayor sea el número de ciclos de operación y verificación, entonces aumenta la posibilidad de conseguir un conjunto óptimo de elementos de órbita que puedan reproducir los valores de las coordenadas alfa y delta observados. Por lo tanto, se recomienda al menos unos 200.000 a varios millones de ciclos, máximo 3 millones de ciclos. Es importante mencionar que la eficiencia de este algoritmo que hemos bosquejado en esta lámina es dependiente del poder computacional que se disponga. Actualmente, las humildes PC con tecnologías i5 e i7 pueden llevar a cabo estos algoritmos en tiempos razonables. Por conveniencia práctica, se ha codificado Random y Astro 1 en la forma de un código de Fortran 77, con el objetivo de aumentar la velocidad de computación, ya que el ejecutable, el cual está en lenguaje de máquina, permite interactuar de manera rápida y eficiente con el procesador de la PC, ya que el lenguaje natural o nativo que es el lenguaje natural o nativo del procesador de la PC. Este programa se podría hacer en códigos Excel, sin embargo, el PC pierde tiempo de computación interpretando los códigos del programa Excel. El nuevo programa que conforma la zona gris de esta lámina se denomina programa EOR 477 en color azul. Por otro lado, los elementos de órbita generados por el programa EOR 477, ver recuadro en color verde, son introducidos en el programa Astro 1 Excel, ver recuadro en color marrón. Este programa Astro 1 Excel usa la herramienta de cálculo de optimización denominada Solver de Excel. Por lo tanto, se introducen los elementos de órbita de baja precisión generados por EOR 477, los cuales hacen el papel de semillas o valores iniciales. Y Solver de Excel optimiza estos elementos de órbita de poca precisión para generar elementos de órbita de mayor precisión. Ver recuadro en color marrón claro. La función de optimización que usa Solver de Excel
es la diferencia promedio de las alfas y deltas observadas menos calculadas, y Solver busca la manera de variar los elementos de órbita para hacer que esta función objetivo sea un mínimo. Por conveniencia, en este curso nivel 3 de astronomía de posición, vamos a denominar todos los programas involucrados en el cálculo de los elementos de órbita como el programa Astro 2. Ver recuadro en color azul claro. Vamos a ver el punto 7, conclusiones. Conclusiones. Esta revisión metodológica de tipo conceptual nos permite ver la evolución de las metodologías usadas para el cálculo de los elementos de órbita. La evolución de las metodologías usadas para el cálculo de los elementos de órbita las podemos clasificar como aquellas que usan fundamentos teóricos para la obtención de los elementos de órbita óptimos, y aquellas otras metodologías de tipo computacional, las cuales son el producto de la revolución de los sistemas de computación. En particular, en la sección 6 hicimos el bosquejo operativo del programa Astro 2 presentado en este curso de astronomía de posición nivel 3. El programa Astro 2 es un ejemplo de programa que usa un algoritmo sencillo que demanda gran potencia y tiempo de computación. El tiempo de computación es mayor para los programas que necesitan que el PCI los interprete para traducirlo al lenguaje máquina, para que el procesador pueda realizar operaciones. Por otro lado, los programas se pueden compilar para ser convertidos en ejecutables, los cuales están en lenguaje máquina. Necesitan menos tiempo de computación. Es importante recalcar que el compilador debe ser compatible para la versión específica del sistema operativo. Por ejemplo, un compilador compatible con Windows XP va a generar ejecutables que corren eficientemente en el sistema operativo Windows XP, pero el mismo ejecutable será mucho más lento en un sistema o ambiente de Windows 10. Con esta última lámina termino mi exposición. Estoy atento a tus comentarios y observaciones.